Lo primero es decir que este libro está muy marcado por la forma en que se gestó, que fue un libro con, la verdad, con muy pocas pretensiones, pues surgió de una contingencia un poco inesperada para mí. Recibí por ahí por el año 2002, me parece que fue 2003, una invitación de unos colegas mexicanos para ir a hablar en México sobre historiografía chilena, en el marco de una maestría que tenían en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM de México, una maestría en historiografía. Ahí se estudiaba la producción historiográfica mexicana principalmente, pero tenían un espacio de latinoamericanismo, podríamos decir, que una vez al año invitaban a un historiador de otro país del continente a hablar sobre su historiografía nacional para estudiantes mexicanos. Esta circunstancia da cuenta de una de las interpelaciones que se me hicieron desde los dos lados, ¿no? ¿Por qué solo se habla de historiografía chilena? Y casi nada sobre los nexos entre Chile y América Latina. O sea, Pinto se ha pasado al bando del nacionalismo chauvinista y del excepcionalismo. E ignora nuestros lazos latinoamericanos. Yo esa interpelación la encontré un poco ofensiva, porque la verdad es que yo me considero bien latinoamericanista. Mi docencia en la universidad ha sido generalmente en torno a temas latinoamericanos. Esos son los cursos que yo doy, principalmente en las universidades. Y en los últimos años incluso me he dedicado a nivel de investigación, a trabajar en la historiografía, la historia de otros países vecinos, de Argentina y de Perú. En los últimos 6 años he estado investigando directamente en los archivos argentinos y peruanos para encontrar nexos y puntos de contacto con nuestra propia historia. De modo que excepcionalista jamás. Y latinoamericanista a ultranza. Pero ¿por qué se habla en este texto solo de historia de Chile? Porque para eso me llevaron, para eso me invitaron. Contarles un poco a los estudiantes mexicanos qué es lo que se había producido historiográficamente aquí en Chile. Y por tanto el eje organizador de este texto era ese. O sea, cuáles son las características fundamentales de la historiografía chilena durante el siglo XX, y el marco temporal también fue definido por los que me invitaron, por los anfitriones. O sea, ¿qué se ha hecho? Los grandes trazos, las grandes líneas de la historiografía chilena en el siglo XX para un público mexicano. Eso también explica que este texto tenga un sentido más de panorama que de prolijidad, ¿no es cierto?, en cada uno de los autores, cada una de las obras o cada una de las corrientes que fueron que se produjeron y se desarrollaron aquí en Chile. La idea mía era discernir algunas grandes vistas que para un mexicano le sirvieran para entender un poco cuál es el sentido y la posible coherencia o incoherencia de esta producción nuestra. Y por tanto no podía detenerme en cada una de las personas o en cada una de las obras. Digo esto porque también fue una crítica que en su momento se le hizo a este texto, que se dejaba de lado, se pasaba por alto a autores o autoras muy importantes, y se relevaba a unos pocos que estaban seleccionados arbitrariamente. Bueno, toda selección es un poco arbitraria, pero yo más bien organicé el texto en torno a 4, me parece, muy grandes etapas de producción historiográfica, y elegí a modo de ejemplo a autores u obras que me parecían a mí particularmente representativos de esas etapas. Me llama la atención que Ignacio haya reparado más en Izaguirre que en Edwards, porque la verdad es que en el capítulo dedicado al nacionalismo conservador, el que la lleva es Edwards. Y la selección de él no es porque yo empatice, ni mucho menos simpatice muy profundamente con Edwards, pero sí porque me parece un portavoz y un exponente muy nítido, muy claro de esa corriente. Y así sucesivamente con otros casos. Entonces, es un poco el contexto de producción de este texto, que, repito, no tenía grandes pretensiones. Yo fui, no había nada escrito, yo organicé las clases, y luego mis anfitriones me pidieron que escribiera una especie de síntesis de lo que había sido el curso, para hacer un estudio introductorio a una compilación de textos historiográficos chilenos. Entonces esto se pensó originalmente como una introducción. Una introducción un poco larga, dirán ustedes, pero son como 80 páginas, pero introducción al fin y al cabo.
que efectivamente se publicó en México como un libro con textos seleccionados de historiografía chilena y una presentación crítica que era esta. Y en ese contexto, una cosa que me llamó la atención, porque yo no había reparado tan claramente en ello, fue que los colegas mexicanos y los estudiantes mexicanos, ellos y ellas me dijeron, mira qué curioso, la historiografía chilena es tremendamente politizada. Es mucho más política que la historiografía nuestra, mexicana. Yo como que nunca había reparado mucho en eso, me parecía que era natural, digamos. Desde mi punto de vista, la historiografía cumple un papel político y un papel social central. Entonces nunca me había parecido que era un rasgo muy definitorio. Pero para el público de este curso, sí lo fue, y me lo hicieron notar no una, sino que varias veces. Entonces, cuando yo volví y me senté, digamos, a pensar un poco sobre cómo iba a organizar estas clases en un texto, le di ese énfasis. ¿Ya? Una historiografía que está muy marcada por el debate político, por los conflictos, por las contradicciones, por la ruptura y por los proyectos. ¿Ya? Y eso podríamos decir que es un poco el hilo conductor de la reflexión. Pero fue un hilo conductor que me fue sugerido más por quienes interactuaron conmigo en este curso que porque yo haya llegado a priori convencido de que esto era así. Y la verdad es que me sirvió para darle algún sentido a lo que estaba haciendo, para organizarlo y no caer en una mera enumeración o aglutinamiento de autores y de obras. Es decir, esto va para algún lado. Por eso también este énfasis en la politicidad de la historiografía chilena, que es algo que también mis dos comentaristas de alguna forma han puesto un poco entre signos de interrogación, al menos para la época más reciente. Y en ese contexto, una cosa que me llamó la atención, porque yo no había reparado tan claramente en ello, fue que los colegas mexicanos y los estudiantes mexicanos, ellos y ellas me dijeron, mira qué curioso, la historiografía chilena es tremendamente politizada. Es mucho más política que la historiografía nuestra, mexicana. Yo como que nunca había reparado mucho en eso, me parecía que era natural, digamos. Desde mi punto de vista, la historiografía cumple un papel político y un papel social central. Entonces nunca me había parecido que era un rasgo muy definitorio. Pero para el público de este curso, sí lo fue, y me lo hicieron notar no una, sino que varias veces. Entonces, cuando yo volví y me senté, digamos, a pensar un poco sobre cómo iba a organizar estas clases en un texto, le di ese énfasis. ¿Ya? Una historiografía que está muy marcada por el debate político, por los conflictos, por las contradicciones, por la ruptura y por los proyectos. ¿Ya? Y eso podríamos decir que es un poco el hilo conductor de la reflexión. Pero fue un hilo conductor que me fue sugerido más por quienes interactuaron conmigo en este curso que porque yo haya llegado a priori convencido de que esto era así. Y la verdad es que me sirvió para darle algún sentido a lo que estaba haciendo, para organizarlo y no caer en una mera enumeración o aglutinamiento de autores y de obras. Es decir, esto va para algún lado. Por eso también este énfasis en la politicidad de la historiografía chilena, que es algo que también mis dos comentaristas de alguna forma han puesto un poco entre signos de interrogación, al menos para la época más reciente. A propósito de eso, quería comentar de que en las últimas semanas, y a propósito del libro de Baradit, que se ha polemizado mucho, ¿no es cierto?, sobre el impacto que ha tenido este libro, se ha puesto sobre el tapete una vez más el sentido que tiene la producción historiográfica. En el fondo, ¿para qué escribimos historia? Y se han tirado muchas afirmaciones a la palestra, todas con algo de verdad, habría que decirlo. Desde, a mi parecer, la más ofensiva, que es, los historiadores escriben para juntar puntos, ¿no? Para juntar puntos y consolidar sus carreras académicas. O sea, escriben artículos, los mandan a revistas indexadas porque eso les da puntos, les hace mejorar los indicadores y ganan más plata. Así que nosotros somos en este momento meros mercenarios que nos dedicamos a ganar plata y para eso escribimos, investigamos, etc. Esa es una cosa que se ha dicho y bueno, y por mucho que me ofenda a mí en lo personal, hay algo de verdad también
sea, no es algo totalmente descartable, aunque en nuestra defensa debería decir de que aquí las instituciones tienen una responsabilidad casi tan grande como las propias personas, porque las instituciones están de alguna manera presionando para que se cumplan estos indicadores, que la mayor parte de las veces tienen un efecto, a mi juicio, perjudicial sobre ¿cómo llamarlo? La pertinencia social y política de nuestro trabajo. Pues las revistas indexadas suelen ser en extranjero, muchas veces hay que publicar en inglés. Entonces, ¿qué impacto político va a tener un artículo sobre historia de Chile publicado en la revista indexada de Singapur y en inglés? Y el público chileno nunca se va a enterar de ello. Se ha dicho también que los historiadores escriben solo para sus colegas, una especie de diálogo entre pares, ¿no es cierto?, pero de espalda a la sociedad. Y yo no sé si Baradit en persona lo habrá dicho, yo les confieso que no he leído el libro, entonces no tengo mucha autoridad para hablar sobre él, pero se le enrostra el haber afirmado que los historiadores como que se desentendieron de su vínculo con un público más amplio y solo se dedican a escribir para leerse entre ellos y, si es que, ¿no es cierto?, conversar entre ellos. Fíjese que esto, que es una crítica que a mí me parece una crítica bastante seria, digamos, y preocupante, en muchas otras disciplinas ni siquiera sería un problema. O sea, cuando los matemáticos o los físicos escriben sus trabajos, no tienen ninguna pretensión de que esto vaya a llegar al gran público. Al revés, digamos. Se supone que una obra erudita de un matemático, de un físico, de un químico, no va a ser entendido por un gran público. Ahora, ustedes dirán, esto, bueno, es propio de las ciencias naturales, que no tienen ninguna responsabilidad social, pero curiosa y desde mi perspectiva, lamentablemente, también sucede con muchas ciencias sociales, donde uno diría, bueno, en tanto ciencias sociales tienen que cumplir un deber social. Pero si ustedes leen los artículos o lo que se publica en economía, por ejemplo, o en lingüística, o incluso cada vez más en ciencia política, la verdad es que muchos son tan abstrusos, tan complejos y tan, ¿cómo decirlo?, esotéricos para el lector común y corriente, como cualquier trabajo de física o de química. Y para todas estas personas no es ningún problema esto, es más bien al contrario, es un sello de cientificidad. O sea, por definición la ciencia es difícil, no la entiende cualquiera, solo la entienden los iniciados, los preparados, y así tiene que ser, así avanza la ciencia. Bueno, yo pienso que las ciencias sociales en general, y la nuestra en particular, errarían profundamente el camino si asumieran esos discursos. Porque las ciencias sociales y la historia, me parece a mí, existen precisamente para alimentar el debate social, para entregar elementos que le sirvan a las y los ciudadanos de un país a entender dónde están parados, qué es lo que está pasando en torno suyo, posicionarse y alimentar su acción. Por lo tanto, yo creo que la historiografía no puede estar divorciada de ese papel y de esa responsabilidad social. Y tiene que hacer el esfuerzo por que el trabajo que se hace tenga alguna proyección, tenga algún sentido, tenga alguna capacidad de utilización por parte de cualquier persona que quiera saber en qué sociedad vive y qué puede hacer para que esa sociedad sea un poco mejor. En ese sentido, lo que yo digo en este libro sobre la historiografía chilena del siglo XX, creo que cumple con esa función. O sea, mi tesis, y eso lo han recogido bien los comentaristas, es que durante el siglo XX efectivamente la historiografía cumplió esa función, cumplió ese papel. Fue un elemento de debate, fue un elemento de propuesta, fue un elemento de discusión social y nunca le dio totalmente la espalda y nunca se la dio en absoluto, digamos, a las necesidades y las preocupaciones de la contingencia. Y por eso estas rupturas, estos conflictos y estas propuestas que nacen desde la historiografía. E incluso en aquellos historiadores más academicistas, que uno podría decir no tenían una postura militante, que estaban en la calle, también su quehacer, de alguna forma, recogía las sensibilidades
y las demandas del momento. Estoy pensando, por ejemplo, en un Mario Góngora, que es un historiador muy relevante, pero que tuvo una trayectoria política bastante zigzagueante. Quienes no sepan mucho de la vida de Mario Góngora, él en los años 30 o 40, que echa de menos Claudio en el libro, él militó en el Partido Comunista. Y sin embargo, fue partidario del golpe, estuvo políticamente con la dictadura, aunque tomó cierta distancia crítica al final por el antiestatismo del modelo neoliberal, pero que fue uno, junto con Gonzalo Vidal, diría yo, de los principales portavoces historiográficos de la dictadura. Pero incluso Mario Góngora, en tanto discípulo de la Escuela de los Anales, en su época de mayor producción, cuando se hace El origen de los inquilinos en Chile Central, en fin, en Encomenderos y Estancieros, hay una mirada ahí de, podríamos decir, democratizar la historiografía, incorporando en su estudio no solo a las élites que habían sido los grandes actores históricos de las escuelas anteriores, sino que a la sociedad completa, a todos los integrantes de una sociedad, y preocuparse de temas que afectaban al conjunto de la sociedad, temas económicos, sociales, etc. De manera que, aún en esos autores que, repito, uno puede verlos como más academicistas, menos políticos, había una clave política que estaba presente en ellos. Dicho sea de paso, respondiendo a otra pregunta de Claudio, Gabriel Salazar, cuando se le pregunta cuáles son sus maestros, los que lo formaron a él, y afírmense, Marcelo Carmagnani, que uno podría decir, puede ser, y Carmagnani en ese tiempo hacía clase en Chile, y Mario Góngora. Gabriel Salazar reconoce como uno de sus maestros, de sus dos, solo reconoce dos, maestro a Mario Góngora. María Ángeles Guillanes, que es otra figura emblemática de la nueva historia social, su maestro era Álvaro Jara. Entonces, hubo personas que forman parte de la nueva historia social que por razones de edad no hicieron sus estudios universitarios aquí en Chile, que por tanto no tienen maestros en el sentido estricto de la palabra, pero los que sí estudiaron aquí en la universidad reconocen maestros, curiosamente no donde uno podría pensarlo, en la historia marxista clásica, sino que en esta historiografía estructuralista que tuvo tanta centralidad en los años 60. Ustedes me preguntan a mí, bueno, yo me formé afuera, pero si yo tuviese que reconocer a alguien que tuvo un poco la función de maestro para mí dentro del firmamento nacional, la palabra firmamento aquí puede ser muy adecuada, es Gabriel Salazar. O sea, el referente que yo tuve cuando estaba empezando y era joven, era Gabriel Salazar. Eso respecto de los maestros, profesor Pérez. Entonces, retomo el hilo. Me parece a mí que este trabajo sí le da la razón a los colegas y los estudiantes mexicanos que me decían, oye, la historiografía de ustedes es tan politizada. Y no porque la historiografía argentina o peruana no la sean, porque como muy bien lo decía Claudio, sí lo son, pero curiosamente para los mexicanos, y también un poco para los brasileños, dicen, oye, ustedes no separan la política de la historia, o la separan poco. Y yo pensándolo después de este libro, bueno, sí, no la separamos y a mucha honra, porque yo creo que ese es el sentido que tiene finalmente el trabajo que hacemos. Ahora, esto fue una característica del siglo XX. Se me ha emplazado aquí a pronunciarme sobre qué pasó después del 2002. ¿Qué pasa con el siglo XXI? La verdad es que este libro no abarca el siglo XXI, porque de hecho se escribió en el 2004, de manera que difícilmente habría podido dar cuenta de lo que venía después. Nosotros, en nuestro oficio, somos bien malos para hacer pronósticos y proyecciones. Afortunadamente nunca lo intentamos, a diferencia de los economistas que sí se creen científicos y hacen proyecciones y siempre fracasan. Nosotros somos más parsimoniosos y más bien decimos, bueno, vamos a tratar de entender lo que pasó para atrás y eso debería servirnos para orientarnos un poco en el presente, pero el futuro uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Entonces yo el 2002 difícilmente sabía lo que iba a venir después. Y termino ese año, entre otras cosas, porque es el año de publicación del libro de María Ángeles Guillanes, La batalla por la memoria, que sirve de título al último capítulo, que a mí me parecía que recogía bien lo que
fueron nuestras principales preocupaciones en la primera década de la postdictadura. Y ahí desemboco en otro comentario de Claudio cuando me dice: ¿por qué hablo yo de crisis existencial de la historia? Y hablo de crisis existencial en ese momento. No sé si aplicaría ese juicio a la actualidad. La década de 1990, la sociedad chilena en general, después del término de la dictadura, como que le dio la espalda a la historia. En general, la sociedad chilena es una sociedad muy abierta, muy interesada por la historia, una sociedad que le gusta escuchar historia, le gusta leer historia, si no, pregúntenle a Baradit a propósito de... la historia, desde la perspectiva, digamos, de la población, de la sociedad, siempre es algo que interesa, más de lo que uno se imaginaría. Desmintiendo, por lo tanto, esta idea del divorcio absoluto entre la producción historiográfica y la sociedad. Pero en los 90 ocurrió un fenómeno inusual para lo que había sido el periodo anterior, y es que en general la gente no quería hablar mucho del pasado, y sobre todo del pasado más reciente. Por diversas razones. Algunos por cansancio, porque después de 17 años de dictadura como que ya no querían más guerra, y aquí la metáfora no es una metáfora, es una realidad. O sea, dennos un respiro. Otros porque tenían miedo de que escarbar mucho la historia reciente podía resucitar unos fantasmas que estaban muy vivos todavía. Otros por culpa, porque se sentían de alguna manera involucrados y responsables en las atrocidades que habían ocurrido en ese periodo. Entonces hay un periodo corto, afortunadamente, de amnesia social. Que a nosotros que estábamos recién echando a andar esto que se llamó después la nueva historia social, nos interrogaba y nos angustiaba profundamente. O sea, ahora que ya no hay censura, que se puede hablar, que se puede discutir, bueno, nadie quiere discutir de estas cosas. Y en ese sentido, entonces, hablaba yo de crisis existencial, porque habiendo recuperado las condiciones básicas para poder hacer nuestro trabajo y difundirlo sin tantas trabas como antes, lo que no había era receptividad, salvo grupos muy pequeños que sí querían hacer los necesarios balances, ¿no es cierto?, con el pasado. Pero era la excepción. Pero esto se rompió, esta dinámica se rompió con la prisión de Pinochet en Londres en 1998. Y de repente todas estas memorias que se habían acumulado, digamos, casi como una olla de presión, se abren las compuertas y se produce una verdadera avalancha o frenesí de discusión sobre la historia y sobre todo sobre la historia más reciente. Como que ahí empieza un proceso de recuperación histórica e historiográfica muy fuerte, que tiene podríamos decir, muchos hitos representativos. Uno fue el Manifiesto de Historiadores, el primero, al cual siguieron otros. Otro fue los fascículos de Gonzalo Vial, que se publicaron por la prensa como una forma de desmentir las acusaciones más fuertes que se le hacían a la dictadura y de repartir las culpas de manera más equitativa. Otro, y van a perdonar la autorreferencia, pero van a ver que tiene un sentido, fue lo que ocurrió con la historia contemporánea de Chile, que hicimos con Salazar. Cuando se lanzó este proyecto, que fue antes del 98, yo pensé que era una locura. Y la verdad es que yo me sumé a él porque Salazar me lo estaba pidiendo, y me daba miedo decirle que no. Que hagamos, Julio, una historia distinta, otra mirada, y ¿con qué ropa? Dije yo, pero bueno, si el maestro lo dice, habrá que hacerlo nomás. Y cuando ya sale los primeros dos tomos, que es el 99, fíjense ustedes la fecha, se produjo una cosa que a mí me tiene atónito hasta el día de hoy. Yo todavía no entiendo lo que pasó ahí, pero que fue una recepción mucho más masiva de lo que yo jamás me hubiese imaginado. No siendo libros fáciles de leer, sobre todo algunos tomos que no voy a identificar específicamente, pero así todo es un libro, y perdónenme que hable de cifras, pero como yo estoy en la colección Historia del OMS, sé las cifras de venta. La historia contemporánea de Chile ha vendido más de 20.000 ejemplares, los 5 tomos. Y es como cuando uno le dice, en Chile un libro de historia de 5 tomos vende 20.000 ejemplares. Si alguien me lo cuenta no lo hubiera creído.
Pero yo creo que más que por mérito de la obra misma, da cuenta de lo que es una cierta sensibilidad de época, que tiene que ver con el cambio de siglo, etcétera, con un deseo de recuperar esos años de amnesia que decía yo, en la cual no se había querido hacer los balances que había que hacer, y que de ahí para acá yo creo que se han mantenido. Y en ese sentido, yo ya no hablaría hoy, aquí entro en otra de las interpelaciones de Ignacio, de una crisis existencial de la historiografía. Yo creo que esa receptividad, esa sensibilidad se ha mantenido, se ha expresado en otros momentos, en otras coyunturas, los 30 años del golpe de Estado, los 40 años del golpe de Estado sobre todo. Se ha expresado en fenómenos que a veces pasan un poco desapercibidos, por ejemplo, la gran cantidad de jóvenes que entran a estudiar historia. Ustedes. Que son números que uno de repente se pregunta, ¿será responsable socialmente formar tantos profes de historia cuando ya hay tantos dando vueltas? Pero hay una demanda muy fuerte. Recuerdo que el año 2001 o 2002, no me acuerdo cuándo fue, en la USACH, en ese momento teníamos 40 cupos, tuvimos 1.100 postulantes. 1.100 postulantes con puntaje para postular a los 40 cupos que teníamos. Y bueno, los mercaderes de la educación, que tienen muy buen ojo, captaron este fenómeno y se han multiplicado las carreras de historia a lo largo de todo el país. Entonces, digamos, esa sería la cara oscura de la fuerza, pero la cara positiva es que hay mucha demanda social y juvenil por compenetrarse en nuestra historia, por meterse en ella, y no creo que sea por mero afán de coleccionismo, porque nos interese conocernos las efemérides, ¿no es cierto? Y saber en qué día exacto se libró la batalla de Yungay y cuántos murieron de cada lado. Yo creo que es otro el tipo de impulso que está llevando a este fenómeno. Y eso se mantiene, yo creo, hasta el día de hoy. Claudio echaba de menos el ensayismo que caracterizó a los historiadores en el siglo XX y que habríamos abandonado ahora que estamos dedicados a juntar puntos, ¿no es cierto? Y a conversar entre nosotros. Pero yo le diría que no se ha perdido el ensayismo, por solo nombrar un par de ejemplos. El año 2011 Mario Garcés publicó un libro que se llamaba El despertar de la sociedad. Era un ensayo histórico. No tenemos la perspectiva para saber si va a ser un ensayo del calibre del ensayo crítico de Llobet, ¿no es cierto? O del calibre desde el otro lado de la fronda aristocrática de Alberto Edwards. Pero es un ensayo que da cuenta de la coyuntura de ese minuto, ¿ya? Del movimiento estudiantil y el despertar de la sociedad. Podría abundar en otros ejemplos, pero no quiero hacerlo para no ser autorreferente en términos colectivos, no personales, y para no aburrirlos más. De modo que yo creo que la historiografía hoy en día sigue jugando un papel político y social importante. Lo sigue haciendo en el debate público, lo digo con mucho orgullo. Un estudiante nuestro de la USACH, de pre y posgrado, el joven historiador mapuche Fernando Pairicán, aparece en cuanto foro público hay que tiene que ver con la problemática y con el movimiento mapuche, y es un columnista estable de The Clinic. Solo por dar otro ejemplo que a mí me gratifica, porque es un estudiante nuestro y compañero en el magíster de Ignacio y de Aníbal y de Israel, aunque más viejos. Entonces, yo creo que esa labor, esa presencia está también en una forma mucho más, como diría el maestro Salazar, reticular, así como los topos, ¿no? Porque los estudiantes de historia son los mismos que después salen y van a hacer clases de historia. A los liceos, a las escuelas, y son muchas veces, por razones misteriosas que a ustedes, creo, les sorprenderá tanto como a mí, son los principales y las principales protagonistas de los colectivos, de las organizaciones, de los grupúsculos, los grupos más grandes, de toda esta proliferación de instancias y de espacios en los cuales se mantiene vivo el quehacer político en la sociedad chilena actual, cuando los partidos como instituciones macro están pasando por un momento, ellos sí, muy crítico y de mucha deslegitimación. Pero no es que la sociedad chilena se haya despolitizado, lo que pasa es que la política se expresa y se ventila y se produce en otros lados y de otra forma. Y en ese fenómeno
en esa nueva política que está operando hoy en día en Chile, los estudiantes y los profesores de historia cumplen un papel, a mi juicio, fundamental. Entonces, yo diría lo que ocurrió en el siglo XX, y en buena hora ocurrió en el siglo XX, yo creo que está ocurriendo también en el siglo XXI. Y en ese sentido yo soy optimista. Pero Claudio Pérez me dice, ¿cómo se pueden decir de que siguen cumpliendo su función política si no han levantado proyectos? ¿Ya? ¿Dónde están los proyectos que están levantando los historiadores? Y yo le respondo a Claudio Pérez y con eso termino. Bueno, ¿dónde están los proyectos que se están levantando en el mundo? ¿En qué parte del mundo se están levantando proyectos que tengan la envergadura, la claridad y la contundencia que tuvieron los proyectos, los grandes proyectos societales del siglo XX? Entonces, que Claudio nos pida a nosotros que levantemos esos nuevos proyectos que van a orientar, van a estimular y van a motivar las grandes luchas políticas y sociales del siglo XXI, yo creo, Claudio, que es pedirnos un poquito mucho. En todo caso, nosotros estamos viejos, y si a algunos historiadores o historiadores les va a corresponder levantar esos proyectos, yo creo que ya no va a ser a nosotros. Ya hicimos gran parte de lo nuestro, bien o mal. Fuimos derrotados, fracasamos, podemos después discutir la semántica de esas dos palabras. En los hechos al final viene siendo más o menos lo mismo, o sea, perdimos. Pero estoy dispuesto a discutir la semántica. Pero sí van a ser de la historiografía. El gran proyecto social y político del siglo XX no van a ser de nosotros, van a ser de ustedes, de Claudio Pérez, de Ignacio Ponce, de Pablo y de todos ustedes. ¿Puede la historiografía seguir siendo política? Ustedes tendrán la respuesta. Muchas gracias.